pequeño pueblo al pie de las montañas, el silencio de la noche era sagrado. Los habitantes se encerraban en sus casas al caer el sol, temerosos de leyendas que hablaban de un ser que merodeaba en la oscuridad, el Silbón. Este espectro, según contaban, tenía el poder de atormentar a aquellos que lo escuchaban, llevándolos a un destino fatal. Cuentan que el Silbón era el espíritu de un joven que había matado a su padre en un arranque de ira y que como castigo estaba condenado a vagar por la tierra eternamente, transportando el peso de su culpa. Su silbido, una melodía dulce pero inquietante, resonaba en los valles, llevando consigo un mensaje de muerte. Cuando alguien lo escuchaba, sabía que su hora estaba cerca. Esa noche, Clara, una joven del pueblo, decidió desafiar al miedo. Con un grupo de amigos, se aventuró más allá de los límites del pueblo, hacia la densa selva que rodeaba la montaña. Riendo y bromeando, ignoraban las advertencias de los ancianos, quienes les habían contado historias aterradoras sobre el Silbón. Clara, en su valentía, sentía que nada podría asustarla. La luna llena iluminaba el camino mientras caminaban, pero el aire se tornó pesado, como si la naturaleza misma supiera que algo oscuro acechaba. El grupo llegó a un claro, donde decidieron sentarse alrededor de una fogata y compartir historias de terror. Pero a medida que la noche avanzaba, un silencio abrumador los envolvió, interrumpido de pronto por un silbido lejano que hacía eco entre los árboles. «Es solo el viento», dijo uno de sus amigos, tratando de restarle importancia. «No hay nada que temer». Sin embargo, el silbido se repitió, más cercano esta vez, y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Clara. Sus compañeros comenzaron a mirar hacia la oscuridad, nerviosos. El sonido se intensificó, transformándose en una melodía escalofriante que helaba la sangre. «Mejor volvamos», sugirió Clara con voz temblorosa. Pero antes de que pudieran levantarse, el silbido se convirtió en un canto lúgubre. Era hermoso y aterrador a la vez, y una sombra pareció deslizarse entre los árboles apenas visible. Clara sintió como su corazón latía con fuerza y un sudor frío le empapó la frente. Desesperados, el grupo empezó a moverse hacia la salida del claro, pero el silbido los seguía, cada vez más intenso, resonando en sus oídos como un eco de la muerte. Uno de ellos, Javier, comenzó a correr, gritando con terror. «¡Corre! ¡Es él! ¡Es el Silbón!». Clara y los demás se lanzaron tras él, atravesando la selva a toda velocidad. El canto siniestro los perseguía, envolviendo el aire de desesperación. Se podían sentir los ojos de la oscuridad fijos en ellos. Cada sombra parecía cobrar vida. Las risas y la valentía se habían transformado en gritos de pánico. Mientras corrían, Clara tropezó con una raíz y cayó al suelo. Sin tiempo para levantarse, vio cómo Javier se detuvo bruscamente, atrapado por una fuerza invisible. Su rostro palideció y el silbido llegó a su clímax, resonando en su mente. Clara gritó al ver que Javier se tapó los oídos, desquiciado. Luego, horrorizada, se dio cuenta de que ya no podía escuchar el silbido. Solo podía ver el terror reflejado en el rostro de su amigo y, de repente, el silencio se apoderó de la selva. El resto del grupo se detuvo al darse cuenta de que cada uno había caído en su propio mundo de horror. Las sombras se alzaban a su alrededor y el silencio era aún más aterrador que el canto del Silbón mismo. Clara gritó, llamando a sus amigos, pero solo el eco le respondió. En ese momento comprendió que el Silbón se había llevado a Javier. Desesperada, se levantó y siguió corriendo, intentando recordar el camino de regreso. Pero la selva parecía haber cambiado. Los árboles se inclinaban hacia ella como si quisieran atraparla. De repente, el silbido volvió a aparecer, más potente que nunca. «¿Dónde estás?», gritó Clara, esperando que su voz rompiera la maldición del silencio. Los otros comenzaron a aparecer, uno a uno, pero sus miradas estaban vacías, como si hubieran perdido la conexión con el mundo real. El Silbón había hecho su elección,
y algunos ya no estaban con ellos. Clara intentó organizar sus pensamientos, pero el monstruoso canto la envolvía, amenazando con arrastrarla hacia la locura. Finalmente, encontró el camino de regreso al pueblo, aterrada y sola. Detrás de ella, el silbido se desvanecía, pero sabía que pronto lo escucharía otra vez. Esa noche, mientras todos en el pueblo dormían, Clara permaneció despierta, con el corazón latiendo por el terror. Había sido marcada por el silbón, y aunque intentaría olvidar, su silbido siempre resonaría en su mente como un recordatorio de lo que sucede cuando se desafían las leyendas de la oscuridad. Los habitantes del pueblo murmuraban sobre ella, temerosos de que la historia se repitiera. Y aunque Clara trató de contarles su experiencia, ellos ya sabían que, al escuchar el silbido en la noche, el silbón siempre regresaría.